Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sira Sports, esta vez tras la culminación del Gran Premio de Hungría. Y bueno, tuvo... o sea, podría haber estado peor, ¿no, Rodri? Y no sé si podría haber... Primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A propósito, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, sí, siempre puede estar peor. La carrera, si se quiere, para Franco fue limpia, pero... Sí, intrascendente. Quizá la estrategia del primer stint de Alpine no la entendí. Creo que el equipo subestimó el potencial de los Aston Martin, en especial el de Stroll, porque tuvo gran parte de la carrera Franco detrás de Stroll. De hecho, al final de la misma, Alonso fue el que, bueno, también con mejor rendimiento todo, porque tenía un neumático más fresco, pero Alonso lo superó a Franco en la pista. Y los dos Aston Martin terminaron por delante del Alpine de Franco. Y bueno, si vamos a hablar del equipo en sí, Gasly también tuvo una carrera donde en solitario jamás tuvo el ritmo suficiente para pelearle ni a los Racing Bulls y tampoco a los Audi. Fue la carrera donde más se notó que ya Alpine no venía siendo el quinto equipo y ni siquiera fue el sexto en carrera. No, ni siquiera. Porque a veces teníamos últimamente clasificaciones donde podía ser el sexto / séptimo, pero los domingos se recuperaba y a base de buen ritmo que entregaba el A526 le permitía no pelearle a los Racing Bull, pero sí decirle a los Audi, todavía estamos vigentes. Y este fin de semana no se vio eso, así que el parón veraniego que viene creo que le va a venir bien a Alpine para tratar de buscar las conclusiones que necesita para el nuevo paquete de actualizaciones que vendrá en Zandvoort después de las vacaciones de verano. Sí, que ya premian, no, es que ya están llegando tarde en cierto sentido, porque qué sé yo, arrancó el año siendo claramente el mejor del resto y poco a poco lo fue perdiendo con respecto a sus competidores y ya hoy por hoy ya no es ni siquiera el mejor del resto, sino que en rendimiento ya no es ni siquiera el que le compite al mejor del resto. Así que... No, y aparte otra cosa que cambió es que uno podía decir, no, a ver, con el que miraba las carreras decía, no, Alpine no es el quinto mejor equipo, pero lo era en constructores. Ahora ya ni eso. Ya ni eso, porque Racing Bull lo pasó. Llegaron a esta carrera igualados y ahora ya está atrás. Ya vamos a tocar las tablas, ¿no? Para hablar exactamente qué tan atrás quedó. Tampoco tanto, pero si no podés ni siquiera asomar a los puntos en las últimas carreras, y ya es, salvo que tengas un resultado extraordinario como el que tuvo Gasly en Mónaco, estás complicado. Sí, a ver, queda claro que si no fuese por ese podio de Gasly, el equipo lo reclamó debido a la falla del sistema para captar la velocidad del pit lane del circuito monegasco. Quedaba claro que Racing Bull hubiese pasado 2-3 carreras antes en el Mundial de Constructores. Bien, a ver, no abarcamos tanto la carrera de Franco porque prácticamente fue largo, neumático medio. Después tuvo 2 stints de duro, pero detrás de los Aston Martin o del Aston Martin de Stroll, y luego se le sumó a Alonso, que lo pasó en la pista en las últimas vueltas. Y para colmo, cuando él iba a hacer su segunda parada, Stroll emuló su estrategia. Sí. Y sí, a ver, Franco tenía un poco más de ritmo en la pista para pasarlo, pero no fue suficiente. Y en un circuito donde cuesta tanto generar un sobrepaso y donde hay 2 chances claras de adelantar, la curva 1 y la 2, y si no la haces ahí, tenés que estar prácticamente toda la vuelta detrás del coche que te precede para volver a ese mismo punto y tratar de generar el adelantamiento, quedás enfrascado. Y fue lo que pasó. La verdad que fue una carrera de poco y nada, porque la salida de Franco fue buena, ganó la posición de Russell, que Russell tuvo una salida pésima, entró el sistema anticalado
no se le parase el auto, quedó prácticamente con los Cadillac en el fondo de la grilla. Y ahí Franco peleaba con Ocon, con Bortoleto. En esa primera curva llega la cuarta curva, en esa primera vuelta llega la curva 4, se sale ligeramente de la pista y perdió las posiciones que había ganado en esos primeros metros. Y poco más porque después la parada fue muy temprana. ¿Y por qué sale Stroll? Stroll sale antes porque Stroll fue el primero en parar y tempranísimo, vuelta 8. Y como tenía pista limpia, por haber sido el primero en entrar y el piloto estaba mucho más adelante, fue ganando terreno al tener un neumático en mejores condiciones y no al de Franco. Franco también metido entre el pelotón y por eso se genera un undercut indirecto porque la verdad que Stroll y Franco no estaban peleando en la pista por posición. No. Pero bueno, sucedió eso y encima, para colmo, no hubo más mala suerte que vas a hacer tu segunda parada y Stroll, que está delante tuyo, hace lo mismo. Y teniendo un equipo Alpine que no se destaca por las detenciones y pasarlo en el box también se hace más difícil. Sí. Así que quedó una carrera que sabor, la verdad, amarguísimo. Pero no por los pilotos, por lo que había de performance y bueno, y toda esta conjunto de desaveniencia, quizás mala suerte, que bueno, se topó Alpine. Sí, pero bueno, es lo que hay. O sea, esperemos que ahora con esta, como vos bien dijiste, tenés 4 semanas para mirar lo hecho hasta acá, evaluar en qué momento estás y entre comillas. O sea, 4 semanas que es mentiroso porque son 2 semanas que obligatoriamente las fábricas y las sedes de los equipos deben estar inoperables. Esto está estipulado por el reglamento. Es como ocurre en las vacaciones de invierno, nosotros verano, cuando termina la temporada y esperamos que arranque la nueva. Claro. Son 2 semanas también en ese periodo que no deben estar operando las sedes de los equipos. Claro. Así que es mentiroso. Y bueno, y después el tema de por qué se estancó. Creo que si sacamos una conclusión rápida, Alpine desde el año pasado ha estado poniendo todos sus esfuerzos en el proyecto de este año, pero se estancó. Sí. Arrancó muy alto y carrera a carrera que pasó empezó a perder ese rendimiento que después de descolló en Montreal Franco con el 6º puesto y después de ahí la cosa fue cambiando poco a poco. Claro. Y poco a poco fue cayendo, o sea, de ese 6º puesto igual, como te dices, teniendo en cuenta que hubo abandonos por delante, igual hay que aprovecharlos, está bien, porque ven en parte, como siempre vos decís, que la carrera te busca a vos también. Paulatinamente, poco a poco fuiste de ese 6º lugar a un 8º, rozar el 10º, y bueno, ahora estás peleando con los Aston Martin, no porque llegaste hasta el final de la parrilla, pero porque empezaron a dar saltos incluso los equipos de abajo, por ende estás complicado porque tu competencia directa evolucionó y vos no tanto en relación a ellos, y los que estaban atrás de ellos, esa competencia más del fondo, también dio un salto, y ahora por el rendimiento actual se te sumó otro rival de por medio que tal vez no pelea los puntos, pero que te hace más complicado el pasaje de la carrera y en definitiva ir a buscar algún punto. Nada, estás complicado. Se complicó todo. Y también decir, hace un año el foco, por ejemplo, vamos a poner Racing Bulls y Audi / Sauber, porque era Sauber hasta el año pasado. Claro. El foco de ellos, ¿dónde estaba? Una lucha que tenían por la mitad de tabla entre ellos por ganar un puesto más en constructores, mientras que Alpine, último, sabía que iban a quedar ahí, pero porque ellos apostaron a empezar fuerte esta temporada. Claro. Como para tener una ventaja inicial y de ahí tirar, pero si no, o sea, capitalizaste
El foco era correcto, no, lo capitalizaste de arranque, pero no lo pudiste sostener. Y ¿qué pasó en el medio? Hay que ver también el límite financiero, porque esto no es hacer actualización y no pasa nada, no. Hay un que este año se elevó unos 215 millones de dólares, que ahí entran las actualizaciones, y gracias a Dios el equipo, si bien viene del accidente de Gasly en Spa-Francorchamps y de la práctica libre número 3 del sábado de Franco, la última curva, gracias a Dios el equipo no tuvo que poner tanto dinero para recuperar los autos. Porque no, o sea, eso, y además de la fiabilidad, porque tampoco tuvieron problemas de fiabilidad. Y en alguna que otra sí, pero vienen bien dentro de... Y para tener una unidad de potencia Mercedes que está dando bastantes problemas, ni hablar al mismo proveedor, o McLaren, por ejemplo, también la padeció bastante esta temporada, y la sigue padeciendo, porque ahora vamos a hablar de la carrera, y uno de los pilotos que podía haber tomado en el podio terminó abandonando por problemas de confiabilidad. Pero bueno, volviendo a Alpine, gran parte de la plata que están destinando, gracias a Dios, no fue por accidentes. No, eso sí. O para recuperar, porque tenemos, no sé, un ejemplo. Tenés, no sé, 50 millones de dólares ahora. Y vos sabés que te necesitas mejorar, y las mejoras llevan dinero, tiempo también. Y de golpe vas a correr y tenés un accidente semejante. Y parte de esa plata la tenés que sacar, no, hay que recuperar el auto. Claro. Bueno. Alpine no ha tenido eso en el año, gracias a Dios. Y también hay que ver, ya para ir cerrando el tema Alpine, bastante le dedicamos porque, bueno, una carrera que dio mucho que hablar, no por lo que pasó en la pista, sino cómo se estancó el equipo, que acá se terminó de demostrar. Hay que ver el nivel de reacción que tienen para empezar a reinsertarse y discutir esa quinta posición de constructores. Sí. Sí, bien. Vamos con la carrera, que si bien no fue, por así decirlo, la más apasionante, tuvo igual sus momentos de emoción, ¿no? Siempre todas las carreras tienen su cuota de emoción. La tuvo para hacer Hungría, pero más de lo estratégico. Claro. De lo estratégico fue una carrera muy buena. No, sí, eso seguro. Y en la pista, sí. Tuvo lo suyo. Sí, tuvimos un par de... Sobre todo con justamente las paradas, ¿no? Los momentos de parada y ver si efectivamente habían atinado o no al momento de parar, dio las principales peleas y la principal emoción, ¿no? Sí, a ver, esto comenzó con... No, es que justo estoy viendo ahí de la grilla y pobre Hamilton, ya es increíble la cantidad de penalizaciones que tiene, que has dicho que es el más penalizado hasta ahora, ¿no? Y del último tiempo... Sí, está ligando al... Viene del toque con Russell, que para mí no era penalizable por motivos que ya hemos tocado aquella vez. Sí. Pero bueno, lo terminaron penalizando al fin, con el toque de Russell, la salida en falso en Silverstone, bueno. Así que el recargo de la clasificación para este Gran Premio en Hungría, lo que pasó después con el Virtual Safety Car de final de carrera, pero bueno, vamos a ir de atrás para adelante y rapidito. Bueno, Norris partía de la pole position, que no lo veíamos a Norris partir desde la primera posición desde la temporada pasada, y este año lo habíamos visto en la sprint de Miami. Había hecho una largada bien, pero llegando a la segunda curva se pasa un poco de largo, lo pasa Piastri, que se había colocado segundo en los primeros metros, y ahí empieza una carrera entre los McLaren, donde Piastri comandó el primer stint, seguido de cerca por Norris. Detrás Max, que hizo una buena largada también, y de cerca venía Hamilton, Leclerc,
Antonelli. Entonces el trencito estaba bastante marcado. Pero bueno, siempre McLaren dominando los primeros 2 puestos. Y la carrera de Piastri se empieza a caer en el segundo stint, donde hace la parada. Sigue por delante de Norris, pero ¿qué sucede? Norris tenía más ritmo y de hecho estaba esperando que hubiese una orden de equipo, lo que sea, para que Piastri lo dejase pasar a Norris, cosa que no llegó nunca. Y me parece bien, que compitan en carrera, que compitan en la pista. Y bueno, Piastri para antes que Lando toma la punta y se puso de manifiesto que esas décimas que no podía exprimir Norris por estar persiguiendo a Piastri, las pudo hacer en aire limpio. Fue haciendo una diferencia que poco a poco lo situaba por delante de Piastri si paraba y la detención salía normalmente. Para colmo, Piastri tuvo un entrevero con Sainz, ya como rezagado hubo un toque, eso le hizo perder más tiempo de lo que debiese y terminó jugando más a favor de Norris, que cuando fue a parar prácticamente salió por delante de Piastri. Un segundo por delante, no fue mucho, pero bueno, el incidente que tuvo Piastri con Sainz terminó de quitarle la punta de la carrera. Exacto. Hasta ese entonces estaba Antonelli en el primer puesto. Antonelli, que ya había liderado efímeramente la carrera a mitad de competencia, estaba yendo una estrategia algo distinta. Quizás se esperaba ir a una parada, pero no se la terminó jugando. Y llegando a las últimas 20-30 vueltas, Norris lo supera en la pista, claramente con más ritmo. Norris fue el auto más implacable de la carrera, no queda duda. Sí, eso 100%. Y las últimas vueltas, si no sucedía nada, seguramente iba a ser un 1-2 de McLaren con Piastri. Bueno, Piastri termina abandonando por roturas en la transmisión. Genera un virtual safety car para que los comisarios y los asistentes de pista retiren su auto. Y Norris claramente no le cambió la ecuación, de hecho hace una parada gratis porque tenía diferencias de sobra. El segundo en ese momento era Hamilton que hizo una parada gratis también, no sé para qué, porque no lo entendió nadie en ese momento en la carrera, porque si bien estaba siendo amenazado con un Max Verstappen, que ellos dos estuvieron lidiando gran parte de la carrera entre ellos por el último puesto del podio. Sí. Y si bien Max lo estaba poniendo contra las cuerdas, quizás con un neumático blando, quizás a la muy mala Hamilton podía haber terminado tercero si no hacía esas paradas, pero bueno, le sucedió de todo. Sí, eso y la penalización que le termina costando directamente la penalización sí, está bien, porque se excedió por 0,1. Una décima, 80,1 en el límite de velocidad del pit lane, no se podía pasar de los 80, o sea, eso fue una recargo de 5 segundos. Pero lo que voy que, primero, la estrategia fue mala. Sí. No había necesidad, la muy mala, tenías un podio seguro. Yo no sé si Verstappen lo pasó, era más rápido, pero no lo suficiente para adelantar. Lo hemos visto en otros casos donde tener un poco más de ritmo no significaba pasar en el Hungaroring. De hecho, el tema de Franco, que lo dijimos hace un rato, fue algo así con Stroll. Y bueno, la muy mala que quizás quedaba tercero, pero bueno. Y encima que cuando termina de hacer la parada en boxes, el cálculo fue tan justo para salir por delante de Antonelli que no se fue terminando así la línea del pit lane que delimita la pista con la salida de boxes, esa línea transversal que ven, primero la termina atravesando Antonelli. Y estaba la duda si Antonelli la había cruzado antes, Hamilton se puso por delante, y después se llegó a la conclusión de que Antonelli había pisado antes la línea blanca, y Hamilton tuvo en la pista que ceder el puesto y caer una posición más atrás, más mala suerte, y luego a los pocos minutos se conoció la penalización de 5 segundos por pasarse del límite de velocidad en la calle de boxes. Cuando las cosas no salen al cuadrado, o sea. Cuando estás meado y punto, y estás meado a la máxima que puedes estar de meado. O sea, que van 3 carreras creo que van 3 carreras consecutivas, ¿no? Con esta que tiene una penalización, creo que sí.
Sí, viene del Silverstone. Spa, ahora esta doble porque lo tuvo tanto en la carrera como a la hora de confeccionar la grilla, porque había pasado en la clasificación que obstruyó la vuelta rápida de Piastri en el Q3, así que bueno, viene de racha Hamilton. Sí, viene como Sir Lewis penalizaciones, así que nada. Esperemos que el balón le venga bien como para calmarse un poquito y dejar de penalizar. Sería hora de que se termine el maleficio. Y un poco sí. Una carrera limpia, un fin de semana limpio. Sí. Bien. Bueno, esto nos lleva a las posiciones porque a las pocas vueltas, como la bandera verde y sin el virtual safety car, bueno, Norris ganó sin oposición. Una carrera destacable y que marca la vuelta del campeón y de McLaren. Sí. Que bueno, no pudo ser un redondo por el abandono de Piastri, como ya habíamos hablado. Y el podio lo terminan completando segundo Verstappen y tercero Antonelli. Antonelli que sigue metiéndole tierra al camino a Russell, que está irreconocible. Que había tenido un atisbo de reacción en esa carrera donde logra imponerse y aprovechando sobre todo que el abandono de Kimi Antonelli, pero un espejismo en el desierto. También es fácil decirlo cuando en Hungría te pasa lo que le pasó a Russell. Sí, o sea, eso, sacando el que tuvo que hacer una carrera de tener que remontar y que bastante bien le fue, no quita que el momento, o sea, no está fino, el auto tampoco lo termina de estar. Cuando estaba sin oposición alguna, Kimi lo pasó por arriba, y ahora que se suma a la competencia Lando, que Hamilton ya más de una vez le ha sacado y ha tenido que después posteriormente recuperar esa segunda posición, hoy por hoy ya no la tiene ni siquiera en el campeonato. Nada, o sea, está complicado. Sí, pero creo que es a ver, para cerrar la idea, la carrera de Antonelli y de Russell, no sé si vale la pena compararlas, porque no tiene sentido, y obviamente poner a favor a Antonelli, pero vos sos Russell y te pasa eso de movida y la estrategia que planteaste previamente con la pintura ya cambia, es ir largo para tratar de hacer un overcut y por ritmo adelantar a los coches lentos que te pueden estorbar con aire sucio o una pista como el Hungaroring que cuesta adelantar, tienen que ser contundentes, y vos apostás al ritmo mientras los demás paran, porque sabés que tenés mucho más potencial, entonces ya te cambia la ecuación. Sí. Totalmente distinta y la carrera de Antonelli con la de Russell, y vale la pena hacerle una comparativa, y yo te diría no. Yo te diría no. Si a Russell le hubiese salido las cosas más o menos se planteaban, ahí sí, porque hubiésemos visto otra estrategia, por ejemplo. Y está bien, no todas las carreras en la estrategia es lo más importante, pero en este caso, con lo que presentó un día y para toda la competencia, prácticamente fue una de las carreras más estratégicas de la temporada. Sí, sin duda alguna. Bien, vamos con el resto de los resultados. Cuarto Leclerc, quinto Hamilton, sexto Hadjar, séptimo el que veníamos hablando Russell, octavo Lawson, noveno Hülkenberg y décimo Lindblad. Hasta ahí las posiciones que hicieron puntos, y ya sin puntos en orden: Bortoleto, Gasly, Stroll, Alonso, Colapinto, Ocon, Albon, Sainz y Berman, y los que tuvieron que abandonar: Piastri, Checo Pérez y Valtteri Bottas. Bien, bueno, esto nos lleva a los campeonatos y cómo se irán los pilotos a las vacaciones de verano. Antonelli primero. Algunos chochos, otros no tanto. Y bueno, a ver, pasa como todos los años, algunos más contentos que otros.
esto es así. Bueno, Antonelli es primero con 219 puntos. El segundo Hamilton a 169. Hay una distancia de 50 puntos o 2 carreras de diferencia justas. Sí, es exacto. Cada carrera a 25 puntos. El Russell es tercero con 160. Cuarto Leclerc 138. Con la victoria de Norris lo posiciona quinto con 128. Sexto Verstappen se acomoda ahí con 109 puntos. El séptimo es Piastri con 92. Octavo Hatcher 68. Noveno Lawson con 43. Gasly décimo con 42. Lindblad décimo primero con 23. Décimo segundo Colapinto con 19. Décimo tercero Oliverman con 18. Décimo cuarto Gabriel Bortoleto con 10. Décimo quinto Sainz con 6. Décimo sexto Albon con 5 unidades. Décimo séptimo con 3. Décimo octavo Nico Hülkenberg gracias a los 2 puntos que consiguió este fin de semana, estrena casillero puntuable. Sí. Décimo noveno Alonso con 1 punto y 100 unidades Stroll, Bottas y Checo Pérez. Sí. ¿Y cómo queda la tabla de constructores? Primero Mercedes con 379 unidades, segunda Ferrari con 307, tercera McLaren con 220, cuarta Red Bull Racing, ya cruzo cables, con 177, quinta, ahora sí, Racing Bull con 66, que ya queda como única mejor del resto. Alpine sexta con 61 puntos, séptima Haas con 21, octava Audi con 12, novena Williams con 11, Aston Martin con 1 puntito y ya sin puntos el único que todavía no logró puntuar y que bueno, si cuesta ya terminar carreras, imagínate hacer 1 punto, Cadillac. Bien, y ahora por casi 4 semanas y moneda que vuelve la Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort en Holanda, vamos a decirle Holanda, para dejar de ser llamados Holanda que ganen un mundial, por el amor a Dios. No nos vemos. Sí, a ver, para pasar en limpio, es 21, 22 y 23 el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos, como dijiste, en el circuito de Zandvoort, circuito que el año que viene no lo vamos a ver, se termina el contrato. A ver si Verstappen lo gana como última vez, ¿no? Así como sería decentemente. Hablando de un circuito neerlandés, quieren ver si pueden meter a la pista de Assen, que se celebra el Gran Premio de los Países Bajos, pero de MotoGP. Sí. Pero bueno, esto es muy futurista, no está nada. A ver, están las tratativas para tratar de recuperar, porque tenés al piloto y estaría bueno conservar al menos el Gran Premio, quizás mudarlo de sede, de circuito, pero bueno. Así que nos volveremos a ver ahí. Sí. Hablando de tratativas, en video no lo tratamos. Tenemos Gran Premio de Malasia. Gran Premio de Bahrein en Malasia. Está raro. Esto es como el trofeo internacional que se jugó, que era entre 2 argentinos, Boca y Racing, que se terminó jugando en Medio Oriente. Nada que ver. En Abu Dhabi. Sí, en Abu Dhabi. Sí. ¿Qué hacemos jugando ahí? Trofeo del campeón. Sí, que si no mal recuerdo, así rápido comentario, no había sido el partido de las 5 rojas que se terminó antes. Hace tiempo que no veía eso. En ese momento ya hace tiempo que no lo veo. O sea, creo que no hay otro antecedente en corto tiempo. Bueno, vamos a tener, en verdad, el Gran Premio de Bahrein en Malasia. O sea, ni siquiera la carrera se va a llamar Gran Premio de Malasia. Sí, claro. Gran Premio de Bahrein. Qué bueno. Che, está rara Bahrein. ¿Por qué? No está como la recuerdo. ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Cuando toque te prometo que vamos a hacer una sección en ese video de previa con hechos que han pasado en la historia similares, porque esto no es nuevo. Claro. Me gusta. Bueno.
Con esto, el comentario que teníamos que hacer, porque no lo habíamos tocado hasta ahora, porque ha sido justamente en el pasar del fin de semana. Ya antes habíamos dicho, creo que en la previa que se estaba hablando, o en la quali, que estaba en avanzadas charlas, pero que no estaba oficial. Ahora ya oficial, había que comentarlo. Así que, bueno, como siempre, en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de Hungría.